Alrededor de una docena de estudiantes resultaron heridos de gravedad cuando un escenario se derrumbó. En los momentos finales de un concierto de los estudiantes, la plataforma donde estaban parados cedió y envió a los cantantes al piso completamente. El hecho se registró en Indianápolis, Estados Unidos. Al menos una docena de estudiantes resultaron heridos la noche del jueves cuando un escenario se derrumbó durante un rendimiento de los estudiantes en una escuela secundaria, dijeron las autoridades. Directivas de los estudiantes en la escuela secundaria de Westfield solo se habían reunido hasta el frente del escenario para la última canción del concierto cuando la plataforma donde estaban parados dio paso, enviándolos cayéndolo en el foso de la orquesta. Algunos padres se apresuraron en el área del escenario, dijo Madribon, quien se encontraba en el auditorio cuando el escenario se derrumbó. La mayoría de nosotros nos alojamos en nuestros asientos para mantener fuera del camino. Las personas estaban levantando grandes piezas de la tapa de la cisterna de la parte superior de los niños. El capitán del departamento de la policía dijo que las autoridades no tienen un número exacto de las lesiones, pero están seguros de más de 12 fueron los heridos. Indicaron que al menos una persona resultó gravemente herida, pero afortunadamente no se reportaron víctimas mortales. Continuamos en Medellín, en Colombia, con una historia que causa dolor e indignación. Está circulando un video en redes sociales en el que se ve cuando una pequeña parece ser víctima de abuso por parte de un hombre en una tienda. En el video de una cámara de seguridad de una tienda del barrio El Picacho, occidente de Medellín, quedó registrado cuando este hombre se acerca, se agacha, al parecer le toca las partes íntimas a una pequeña y sale tranquilamente del establecimiento. La niña queda atónita y antes de que se pueda reponer de la impresión, el repartidor vuelve a ingresar y repite la acción. Mientras la niña trata de evitar el contacto, el hombre sale del lugar sin que nadie lo toque. Ante la denuncia, personal de infancia y adolescencia de Medellín ya se hizo cargo del tema. Ya está plenamente identificado, la familia ya está recibiendo acompañamiento psicológico, ya se recepcionó la denuncia y a espera de que el fiscal determine qué hacer para capturar el sujeto. Sin embargo, la rápida acción policial se debió a la presión que generaron las redes sociales, luego de que el video que dio a conocer la misma tienda se hizo viral en páginas de denuncias, en Facebook, Twitter y demás plataformas. Mucha indignación de que un personaje como este esté libre. Hoy puede ser una niña de esas, mañana puede ser la hija de nosotros. Esto generó la reacción de los habitantes de Medellín, quienes con miles de comentarios generaron hasta el despido del hombre. Trabajaba por una empresa temporal de empleos, al otro día no fue a trabajar, pero como ya lo hemos dicho, ya está identificado. La menor se encuentra bajo tratamiento psicológico, mientras autoridades tienen vigilado al hombre a la espera de la orden de un juez para su captura. En otras noticias, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la Cámara que reúne la mayor cantidad de empresas de ese país, Fede Cámaras, protagonizaron un enfrentamiento en los medios de comunicación y llegó a tal punto que el presidente Maduro anunció que cortará la entrega de divisas a ese sector. La decisión del presidente Maduro de cortar las divisas a los empresarios agrupados en Fede Cámaras vino después de una rueda de prensa en la que el gremio le advertía al presidente que ellos no son los responsables de la crisis en su país. El enfrentamiento comenzó este martes en la noche cuando Maduro dijo que los empresarios estaban sosteniendo reuniones ocultas y los responsabilizó de las fallas en la distribución de alimentos del país. Se acerca la hora de un gran revolcón a la burguesía y a la oligarquía que quiere poner de rodillas al pueblo de Venezuela. Así lo digo. Yo estoy preparando un plan especial y después no se declaren perseguidos políticos. Por su parte, Fede Cámaras informó que hay una persecución contra los empresarios y que han sido detenidos más de 50 empleadores. En Venezuela es un delito producir empleo. El único responsable de que haya en estos momentos un desabastecimiento, que tengamos inflación y que tengamos el peor desempeño de la región en materia económica se llama el modelo económico que obstinadamente impulsa el gobierno nacional. Una hora después de esta declaración de Fede Cámaras, Maduro anunció lo siguiente. Fede Cámaras, no hay más dólares para ustedes, lo sepan de una vez. Los dólares son para la vivienda del pueblo, para el alimento del pueblo, para la economía productiva.
El presidente de Fede Cámaras aseguró que no existen reuniones ocultas entre empresarios del país y recordó que el gobierno no les entrega divisas a ellos, sino a los proveedores internacionales que envían las materias primas y los alimentos hacia Venezuela. Fede Cámaras informó que el próximo mes de junio irán a la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra para presentar las denuncias sobre la persecución a empresarios en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Un par de gemelas siameses se han convertido en un reto para los médicos en Trujillo, en Perú, ya que ellas nacieron unidas en el abdomen y solo una delicada cirugía podría separarlas. Tienen tan solo horas de nacidas. Estas pequeñas siamesas están unidas por el abdomen y el tórax. Nacieron la madrugada del miércoles en el Hospital Belén de Trujillo a las 35 semanas de gestación. Al presentar dolores de parto, su joven madre de 18 años fue trasladada al Hospital Belén en Trujillo, donde le hicieron una ecografía. Fue en ese momento que los médicos y la madre recién se enteraron la complicación que presentaban las bebés. La paciente en este hospital es reevaluada por el médico de guardia, donde se le hace una ecografía para ver el bienestar de los niños y se encuentran con la sorpresa de que era un embarazo gemelar, pero siameses. Las pequeñas permanecen en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Belén, se encuentran estables, comparten el mismo hígado, pero aún falta realizarles exámenes más exhaustivos. Habría que hacer unas evaluaciones adicionales para ver qué otros órganos están comprometidos y de acuerdo a eso más o menos ver el pronóstico que van a tener. La madre está fuera de peligro, espera contar con el apoyo necesario para que las pequeñas puedan ser trasladadas al Instituto Nacional del Niño en Lima. Se sabe que en el Hospital Belén de Trujillo es la primera vez que se atiende un parto de siamesas y no se cuentan con equipos suficientes ni personal con experiencia para atender este tipo de casos. Y cambiamos de tema a algo verdaderamente insólito. Los colados en Transmilenio están promoviendo a través de las redes sociales un manual para enseñarles a los usuarios cómo evadir el pago del pasaje en el Sistema Integrado de Transporte en Bogotá, Colombia. Este es el manual de cómo colarse en Transmilenio. Está colgado en el canal de YouTube. Paso a paso le dicen a los usuarios cómo entrar por la plataforma sin pagar. Al mejor estilo de un tutorial, advierten que primero deben ingresar las maletas. Como si fuera poco, señalan que mientras llega el articulado pueden jugar en los carriles, lo que pone en riesgo sus vidas. El gerente de Transmilenio también aseguró que en redes sociales se citan para colarse masivamente como si se tratara de un juego. Nosotros hemos detectado estas páginas con el concurso de la Policía Nacional y su Dirección de Informática. Ellos están investigando su origen para verificar qué acciones y qué pertinencia legal existe sobre estas. Estas escenas de colado se volvieron parte del paisaje. Por ejemplo, estos 7 estudiantes del SENA que corren y entre ellos mismos se ayudan a subir a la estación de la calle 63. Aquí no importa la edad, hasta los adultos mayores entran sin pagar. Este habitante de calle, al darse cuenta de que está siendo grabado, muestra desafiante sus genitales. La policía lo saca de la estación. En cámaras de seguridad se repite esta imagen. Se saltan las registradoras una y otra vez. O simplemente doblan el torniquete para no pagar los 1.800 pesos del pasaje. El gerente de Transmilenio afirma que los estudiantes son quienes más evaden el pago. Vamos a identificar todos los colegios asociados en la Caracas, desde la 26 hasta la 72. Y personalmente yo voy a ir a hablar con cada rector y con esas comunidades a ver si nos colaboran en sus instituciones para lograr que respetemos la vida, específicamente la vida de aquellos que tienen el futuro, que son los jóvenes. Durante toda la semana las autoridades han impuesto más de 700 multas por 107.000 pesos a quienes evaden el pago. Las puertas anticolados y estas sanciones ya han surtido efecto. El total del recaudo del sistema Transmilenio, desde que comenzó este proceso, ha aumentado el 4.6%. La campaña de Transmilenio apenas comienza, sin embargo aspiran a corregir el comportamiento de algunos usuarios. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. Aruba goza de un alto nivel de cultura cívica en sus vías frente a los animales. Una pequeña boxeadora de tan solo 8 años es la reina de las redes sociales por sus contundentes golpes.